Lembe, lembe, mirembe, ya. Anda que yo vengo aquí, lembe, caballero. Cuando yo llegue aquí, lembe, 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 ya. Anda que yo vengo caminando aquí, lembe. Un día, hace mucho tiempo, cuando el mundo era todavía nuevecito, Mbumba se quedó dormido en la cima de una loma, cansado de tanto que hacer. Allá arriba, encaramado, se sumió en un profundo sueño y comenzó a roncar estrepitosamente, dejando entreabierta la boca. Entonces Tembo, el viento, que siempre había estado viviendo preso dentro de su barriga y no conocía otra cosa que el Mpemba, que es un mundo bullicioso y enmarañado, vio por primera vez a través de su boca el Seke, un mundo que Mbumba había creado afuera, lleno de luz y colores, con formas diferentes, un lugar muy tranquilo donde todo era silencio. En aquel momento, Tembo sintió ganas de salir a conocerlo y trepó hasta su garganta, pero entonces, como es tan torpe, porque no tiene ojos, por eso anda siempre tropezando con todo, hizo mucho barullo, lo que provocó a Mbumba que carraspeara en la garganta. Se despertó y cerró la boca. Tembo quería salir de todas formas. Siguió trepando hasta la nariz y entonces le entró a Mbumba una irresistible coriza y tuvo que estornudar. Con la sacudida soltó parte de Tembo por la nariz. Mbumba se dio inmediatamente cuenta de lo que estaba pasando y cuando le vino el segundo estornudo se tapó la nariz rápidamente, lo que produjo que la otra mitad de su cuerpo, del cuerpo de Tembo, fuera expulsado de cuajo por sus oídos, produciendo un fuerte zumbido al salir. Fue en ese mismito instante cuando nació el mundo de los brujos. Bienvenidos a un nuevo programa de espiritualidad yoruba. Espiritualidad yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Hey familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Espiritualidad Yoruba y ya tocaba de nuevo hacer podcast. Hemos estado unas semanas que ha sido imposible y bueno, aquí estamos de nuevo y hoy traemos nueva sección, como bien sabéis. De vez en cuando nos gusta pues traer invitados que nos hablen de otras tradiciones espirituales que tengan su cuna en el continente africano. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que teníamos ya muchas ganas de hacerlo, es sobre el tema del palo mayombe. Por lo tanto, si estás interesado, si te gusta el palo, si llevas tiempo tratando de saber de él, o bien si ya eres practicante de palo mayombe, pues estoy convencido que este va a ser un programa que te va a encantar. Bueno, y tenemos un invitado para hacerlo, que es una auténtica eminencia en este tema. Realmente para mí es un auténtico placer traer al invitado que os voy a presentar en breve. Y antes de que empecemos a abordar el tema propiamente dicho, me gustaría pedirte que nos apoyes en nuestros medios, en iVoox, en YouTube, fundamentalmente también en Facebook si quieres, busca Espiritualidad Yoruba y trates de compartir y así podemos tratar de llevar nuestros podcasts, nuestros humildes podcasts al mayor conocimiento posible de personas, ya que tratamos de hacer un trabajo muy riguroso, muy minucioso, sumamente estudiado de todo lo que hacemos. Tratamos de dar datos totalmente fidedignos y si te gusta todo lo que sería la tradición de Ifá, Orisha, y no solamente Ifá, Orisha, sino también de otras tradiciones donde la cuna se encuentra fundamentalmente en el África Occidental, pues realmente
creo que este podcast te va, si no estabas ya suscrito, estoy seguro que te va a gustar. Por cierto, el pequeño texto que he leído en la introducción del programa pertenece a una novela autobiográfica llamada El mundo de los brujos de Ral Alpizar. Te recomiendo encarecidamente su lectura porque estoy seguro que te va a fascinar. Buenas noches, Mengo, saludando Tierra Congo, mismo que te embonda, tata, en Bilongo. Dice mismo tata que te embonda, dice mismo Nazario Herrera, dice buenas noches, bendición Nazario Herrera, Domingo Hernández, Encarnación. Dice buenas noches, Domingo Hernández, Sarabanda, Pie, Mañonga, Vititi, Viento Malo, Tungaleña, Marafama, dice licencia en Bojo, Vellano, dice licencia Tancanico, Carajo, dice de vuelta abajo, licencia, carajo, de vuelta, dice Bejuco Finda, dice licencia, carajo, dice carajo, yo mismo que te embonda. En Bonda el Chagüe, dicen Bangoba Soberano, dicen licencia, dice carajo, Capo Firme. Bueno, lo dicho, hoy tenemos un programa que se me antoja realmente interesante y no voy a entretenerme más. Voy a dar paso al invitado que tenemos a continuación. Para mí es un auténtico placer, se me antoja algo realmente como un invitado de lujo. Es una persona con una formación académica vastísima, increíble, muy amplia, y también un enorme estudioso, un gran religioso con el que, bueno, es mi hermano también, es un gran amigo. Y bueno, hoy se trata de Tata José, también Babaroxa de Changó. Bueno, y Tata José proviene del linaje de los Brahma con Brahma de Santiago de Cuba. Bueno, José, un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Lo primero que todo, darte las gracias por la invitación y bueno, decirte que todo ese sentimiento es recíproco. Muchísimas gracias, José, porque la verdad que, mira que llevábamos años, bueno, no tanto como años, hablando de a ver si un día te tenía aquí por el programa, pero sí que llevamos años y años que ya se me pierde la memoria de charlas apasionadas sobre este maravilloso mundo, ¿no? Y la verdad que para mí, desde que propusimos hace ya unos cuantos meses el abordar este tema aquí en el programa, la verdad que estaba deseandito, soy el primer interesado en tenerte aquí en el programa. Bueno, así que vamos a dejar ya de adularnos y vamos a entrar en materia propiamente dicha. Y bueno, me gustaría que abordáramos un poquito el tema del palo, quitándole un poco esa connotación que a veces podamos encontrar por ahí desde un punto de vista un poco peyorativo, inclusive podríamos hablar. Y sobre todo, bueno, si que nos estáis escuchando, habéis escuchado esa somera y magnánima estupidez de que el palo mayombe es la parte oscura de la santería, por poner un ejemplo, pues ya os puedo decir que automáticamente hoy os vamos a mostrar literalmente que eso es una soberana estupidez, y valga la redundancia, porque es fascinante el tema que tenemos hoy. Así que nada, cuéntanos un poquito, José, ¿qué es el palo mayombe? Bueno, efectivamente no es la parte oscura y desde luego tampoco es la parte clara. De hecho, es que no es parte de la regla de Ocha, la regla de Ocumí, santería cubana, o como cada cual la quiera llamar. Es un culto que viene étnicamente ya de otra latitud de África, concretamente muy en particular del antiguo Zaire y Angola, pero bueno, de las etnias bantús de África, sin embargo, que se desarrolla netamente en Cuba, producto de una confluencia intertribal, de la cual también participa sin duda creencias autóctonas de los propios taínos. Es un culto de naturaleza netamente animista, centrado en la veneración a los antepasados, discreto y de un carácter estrictamente iniciático, que básicamente busca la veneración de los ancestros, de la naturaleza, como la expresión más perfecta de los misterios más
difíciles de albergar, de Zambia en Pungo. Hasta cierto punto monoteísta, en el sentido de que tiene la conciencia de un dios, simplemente no es, en ningún momento su culto no es desarrollado, más allá del mero saludo, el conocimiento, o sea, la intuición de su existencia, pero bueno, hay un importante paradigma de ese principio primero que habitualmente llamamos Dios, ¿no? Y es un culto que ha tenido desde principios del siglo XVIII ha tenido una fuerte arraigo, sobre todo en los puntos más rurales, en los famosos palenques, que para quien no sepa, bueno, una especie de ciudades rudimentarias donde se escapaban los esclavos que lograban escaparse, y bueno, ahí surge un poco una asociación intertribal entre diferentes etnias del tronco etnolingüístico bantú, y se va desarrollando a la afrocubana, porque es muy distinto lo que hace el africano de lo que hace el gangulero, el Tata Inquisi o la Madre Inquisi, este culto, con un paradigma propio. Realmente era difícil hasta poco antes de la revolución que encontrar ganguleros bueno, por otro lado, como yo, que tuviésemos santo hecho, como dicen, ¿no? Que tuviésemos orisha coronado, ¿no? Normalmente eran bastante, en cierto modo, tradicionalistas. Se nacía y se moría gangulero, ¿no? Entonces, por lógica, no puede tener ningún tipo de vinculación, al menos no netamente con orisha. Otra cosa que por la evolución ecléctica de la sociedad de Cuba, pues es común la multiiniciación, ¿no? Desde el sentido de que uno es gangulero, pero también es orisha o es babalao, o pertenece a la sociedad secreta de los abacuá, o es también a la vez católico. En fin, este proceso de transculturación ha creado una cultura muy ecléctica. Exactamente. De hecho, también creo que es justo aclarar que este pensamiento ecléctico también ha podido dar lugar a diferentes creencias erróneas, en la cual muchas veces se establece de que el palo mayombe no es más que el paso previo a poder practicar otra serie de creencias también animistas, como podría ser la regla de Osha, como podría ser la regla Ifá, no habla de regla de Ifá. Y muchas veces el propio dicho que tanta se puede escuchar en Cuba de Iculo Biocha, ¿no? El muerto pare al santo, a veces parece que es como que hay tres tierras: está el muerto, está el palo, está Ocha, está Ifá, ¿no? Cuando en realidad Ocha y Ifá estaría dentro de una misma casita, por así decirlo, mientras que el palo mayombe estaría totalmente en otra casita totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que también es justo que se haga esta distinción y que empezamos a poner un poquito las cosas en su sitio, ¿no? Darle a cada cosa lo que es su justo lugar, ¿no? Y bueno, háblanos un poquito, porque quizás también me gustaría que hiciéramos un pequeño palo mayombe for dummies, los primeros minutos, que la gente entienda, quien no está entendida dentro de lo que sería el palo mayombe. Le ha explicado excelentemente de dónde proviene y demás, y cómo se fue desarrollando. Bueno, tampoco vamos a hacer aquí un programa etnográfico sobre lo que tendríamos que hablar sobre el palo mayombe y demás. Pero sí que es verdad que el palo mayombe lo podemos encontrar en diferentes, no sé si llamarlo linajes, llamarlo ramas, por así decir, ¿no? Quizás sería el término más exacto. Diferentes ramas, por ejemplo, las más conocidas son mayombe, brillumba, quimbisa, también hay otras ramas. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre este tema? Sí, perdón. Principalmente se conocen tres ramas dentro del culto conocido como palo mayombe. La primera, por orden cronológico, sería mayombe, valga la redundancia, que bueno, es la manifestación principal del palo mayombe en la primera etapa en Cuba. Uh-huh. Esta regla normalmente
originalmente desconocía el concepto Empungo, que me imagino abordaremos después, sino que es lo que parece que es el primer empungo, el más puramente recibido desde África, sería Ensasi, para el brillumbero siete rayos. Ajá. Vale, permíteme que te corte un segundo. Claro. Para que no entienda un poquito todavía, aunque ahora después lo abordemos en Pungo podemos, para que se pueda entender, salvando las diferencias, quien nos esté escuchando y sea sido el programa, podríamos catalogarlo a una especie de irunmole o de orisa, ¿no? Sería más o menos ese término, ¿verdad? Más irunmole que orisa. Ajá, perfecto. Sería... no tiene absolutamente nada que ver, pero por Exacto. poner una analogía, estaríamos hablando más del Changó histórico del Changó irunmole. Ajá, vale. Perfecto. Entonces es una fuerza del gran Sambi. El Sambi no puede ser, es como si la luz, sabemos que se divide en 7 colores. Bueno, pues no necesariamente 7 empungos, pero hay fuerzas de la naturaleza. Estas no son antropomórficas, no le gusta más una cosa que otra, es una cuestión de fuerza divina energética que se manifiesta a lo largo de la naturaleza y de nuestro propio cuerpo. El empungo, vamos a llamarle así, de Mayombe, todos sabemos que era Ensasi. El concepto de Nganga incluso es distinto. Hoy seguramente casi todos los oyentes hayan escuchado hablar de una Nganga como un caldero, un recipiente. Realmente pues, estaríamos hablando de las primeras manifestaciones como fetiches, muy al estilo del kinikini, muy al estilo del chicherecú, o de fundamentos similares pero en África. Luego en una etapa donde estamos hablando de la bomba, un saco de yute, normalmente colgado de un árbol que recibía veneración colectiva. Aquí no ocurría que cada uno tenía su Nganga, normalmente era mucho más colectivista y había oficios y había realmente la edificación de una Nganga en esta primera etapa respondía a procesos migratorios muy concretos y necesidades por separación territorial, más que porque, bueno, yo quiero tener una Nganga, que es lo que, por gracia o desgracia, se hace hoy en día, ¿no? Inicialmente desde Mayombe, otros religiosos dicen que ya vino de África. Encontramos el linaje, por otro lado, el más popular, el de Briyumba. Briyumba es un vocablo emparentado con la palabra Criyumba, que significa calavera. Realmente fue Briyumba una revolución, porque por primera vez se aceptaba la iniciación de esclavos ajenos a la procedencia étnico-lingüística bantú, en este caso concretamente lukumis, o lo que en Cuba llaman araras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un fuerte enfrentamiento entre Mayombe y Briyumba, que da lugar a desencuentros, a situaciones muy desafortunadas. Briyumba también adopta una praxis de edificación de la Nganga muy particular, donde la Briyumba, precisamente, es decir, el cráneo, toma en ese momento una relevancia muy particular y se establece como linaje nuevo. Esos linajes llegan en un momento a reconciliarse y de ahí surge una subrama, que es Briyumba Congo. Porque hoy en día, desde hace algunos años, algunos religiosos llaman Briyumba con Mayombe, que simplemente es producto de esa confluencia que concilió Briyumba y Mayombe, ese pacto, y es una especie como de subrama purificada dentro de Briyumba Congo. Y por último, la más antigua, la más nueva, sería la quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje.
Esta es interesante. Esta es interesante y bastante controvertida. De hecho, quedaría para un programa entero, ¿verdad? O una serie de programas enteros, sobre todo la figura del fundador, ¿verdad? Sí, realmente el fundador, Andrés Petit, su nombre es más complejo, vamos a dejarlo en Andrés Petit. Andrés Cristo de los Dolores Petit. Bueno, al parecer fue un mulato de procedencia haitiana. Mayombero, que bueno, hay unos sucesos que no tienen absolutamente nada que ver con el palo mayombe, sino con la sociedad secreta abacuá. Por respeto a los abacuá, vamos a dejar que los abacuá sean los que expliquen esta historia. Y llega un momento que Andrés Petit considera como mayombero que ese proyecto que él tenía en Abacuá, que se resumía en la admisión de blancos dentro de Abacuá, necesitaba, pues claro, los Abacuá hasta entonces no reaccionaron bien, ¿no? Tuvieron una reacción bastante agresiva, ¿no? Ante eso se sintieron bastante invadidos en sus reglas. Sabemos todos que los Abacuá corresponden a hombres honorables que tienen cierta fijación por sus reglas, ¿no? Son bastante conservadores con sus reglas. Entonces, Andrés Petit consideró que necesitaba, vamos a decir, un brazo armado. Y es ahí donde surge, no la rama, y esto es importante tener en cuenta la palabra, la Orden del Santo Cristo del Buen Viaje, llamada Quimbisa después. Con gran influencia masónica, por cierto, esta regla mezcla, es la verdadera hija de Cuba, porque mezcla todas las manifestaciones que Andrés Petit, un franciscano, por cierto, parte de mayombero, se le ocurrió como poderosas, hace un sincretismo conciliador, al menos en su cabeza, de la regla Lucumí, del espiritismo cruzado, por ende también hay contenido católico, de la propia regla Abacuá, aunque sí es cierto que en esa mezcla el elemento más predominante es mayombe. Revoluciona la organización de su orden, la pone con una gran influencia masónica. Hay un concepto muy arraigado de cargos, de consagraciones para cada cargo, se complican mucho las ritualizaciones, hasta entonces más sencillas. Y bueno, como los más conocedores del Palo Monte sabrán, siempre ha sido la más controversial por ese sincretismo que a lo mejor el gangulero más conservador lo ha considerado como una traición al espíritu auténtico tanto de Mayombe como de Brium. Y es un poquito así en esa salsa donde nacen las principales ramas. Luego Natalia Bolívar, mayombera, pero también historiadora y antropóloga, nos habla de la regla Chamalongo. Luego hay una serie de contradicciones, pero bueno, sí es cierto que ahí podríamos hablar más que de una regla, de una praxis, de un estilo de enganga muy concreto, que ella como historiadora y como antropóloga se da cuenta de que existe excepcionalmente en Matanzas, en las zonas rurales de Matanzas, y ella, para que el mundo lector, ¿no?, para que el consumidor de su lectura lo pudiese entender mejor, lo bautizó como una rama. Sin embargo, para que haya una rama tiene que haber una serie de pactos, tiene que haber una serie de reconocimientos que en el caso de Chamalongo no existen. Entonces es más bien una especie de, digamos, de tratado. Sí, en realidad es una especie como de tratado, de manifestación que se dio en las áreas rurales de Matanzas, más vinculadas a Mayombe que otra cosa. Ajá. Qué interesante. La verdad que esto de verdad queda para hacer un programa, una serie de programas, un podcast solamente de este tema. La verdad que sí. Y bueno, continuando un poquito conociendo esta primera parte de Palo Mayombe for Dummies, hablando un poquito también sobre qué venera un seguidor de esta creencia. A los ancestros y a la naturaleza, ese sería el gran resumen. Para nosotros los enganguleros,
Tal vez mientras que otras civilizaciones se centraron en estudiar el cosmos como una especie de espejo de la realidad última divina, babilónicos, sumerios, el gangulero, aunque sí tuvo, sobre todo con las 3 luminarias principales, Sol, Luna y lo que llamaban el lucero del alba, cierta fijación, entendieron que el mundo, la naturaleza en su estado más primitivo era un reflejo de lo que venía de allá arriba. Entonces, una especie a su vez de microcosmos. Miraron hacia abajo y entendieron que a su alrededor había una alegoría de una realidad mucho más trascendente, mucho más importante. Entonces, de ahí se desarrolló una filosofía que tiene muchísimos pliegues de carácter fetichista, algo eminentemente africano. Por supuesto hay su parte hechiceril, muy predominante, como una especie de empoderamiento. No olvidemos que el palo mayombe en cualquiera de sus manifestaciones se gesta durante una época donde lo más primordial era la supervivencia, no era filosofar sobre la vida. Necesitaban un sistema potente, ¿no? Que es un poquito el que le ha dado la fama al palo mayombe como un sistema eminentemente eficaz, eminentemente práctico, de magia operativa. Sin embargo, eso nace de un pensamiento mucho más profundo, donde la naturaleza es un reflejo de la realidad última y por ende es la mayor maestra, el mayor elemento de diagnóstico de absolutamente todo el universo. La naturaleza y los fenómenos que la alumbran directamente. Y los ancestros, vamos a decir así para que todo el mundo nos entienda, cumplen, salvando obvias distancias, la posición de ángeles. El ancestro, que es algo diferente al abuelo que ha fallecido recientemente. Hay que diferenciar un familiar fallecido de un fallecido que ha alcanzado un estado tan ennoblecido como para entrar en Bakulu, que es la colectividad de ancestros, ¿no? Asemejados a las estrellas, me imagino que por mitopoesía, son una especie de mensajeros de Nsambi, son lo más cerca que hay de Nsambi. Son almas tremendamente poderosas y por lo tanto son los auténticos y legítimos mensajeros de Nsambi. Entonces, entre naturaleza y antepasados es que se manejaba absolutamente todo. Cuando hablamos de antepasados estamos hablando de que son antepasados, entiendo, de carácter global. Es decir, un gangulero puede recurrir a un antepasado que no tenga una vinculación directa con él en su linaje, pero tú puedas recurrir a él en un momento dado, ¿no? Esto me recuerda mucho a ese mismo concepto que encontramos en Tierra Isese, Tierra Yoruba, de Egungun, por ejemplo, porque no todos los ancestros terminan siendo Egungun, es algo muy parecido a lo que acaba de contar ahora. Y por ejemplo, encontramos a grandes ancestros, como por poner un ejemplo, Badimeji, que es un gran Egungun, que fue un gran guerrero en Tierra Yoruba, y por ejemplo algo a nivel global, ¿no? Entonces estaremos refiriendo a otra cosa diferente de lo que por ejemplo podamos entender, y ahora nos hablarás también sobre lo que es por ejemplo un Enfuiri, ¿no? un espíritu, es decir, son diferentes manifestaciones de diferentes tipos de energía en diferentes planos y niveles concienciales, y que van a interrelacionarse directamente con el practicante de formas muy diversas y muy diferentes también en cuanto a energía y en cuanto a potencia de esa energía, por así decir, desde un punto de vista operativo, pero también desde un punto de vista espiritual, entiendo, ¿no? Exactamente. Hay que partir de la base de que nuestras familias, infelizmente, no existirían si no existiese a su vez una conexión con Bakul. Si nosotros estamos aquí es porque tenemos un abogado ahí arriba, y esos son nuestros ancestros. Sin embargo, hay ancestros a nivel familiar, por supuesto, pero también los hay a nivel cultural, indudablemente. Cada una de las ramas citadas se componen de casas o sublinajes. Esos antiguos ganguleros
cumplen una función de guardas, incluso jueces, como potestad ancestral, y es lo que mantiene vivo ese linaje en particular. Y desde la perspectiva del gangulero, las naciones, los pueblos, cualquier cosa que nosotros entendamos con una individualidad, un carácter, existe porque tiene un abogado. Voy a poner esa alegoría para que todo el mundo nos entienda. Ante Zambia, por llamarlo así, por parte de ancestros, de esa individualidad, bien sea un linaje, una casa, una familia, una ciudad, un país, un continente. Todo se compone de ancestros, y el día que se corte el enlace con los ancestros, pues nos fuimos al carajo. Entonces, claro, para el gangulero lo más, a veces incluso neuróticamente importante, son los ancestros. Bueno, ¿y qué diferencia hay entonces? Porque claro, la persona profana de este tema pues piensa en un poco que hayas podido escuchar de Palo Monte o Palo Mayombe, y automáticamente ya se le viene la imagen de recipientes con restos óseos y demás historias, ¿no? Entonces, acláranos un poquito este tema, aclárale a la gente que no conozca este tema la diferencia que es tan grande y no sé, lo que estimo oportuno al respecto. Desde luego, el Palo Mayombe yo creo que no es para todo el mundo. Sí es cierto que es muy visceral, ¿no? Entonces hay personas que realmente nunca se van a sentir llamadas al Palo Mayombe, como yo no me siento llamado a la práctica del catolicismo. Y es algo perfectamente respetable. Sin embargo, culturalmente, conservar restos óseos, incluso de nuestros propios antepasados, tanto para figura de culto como figura de protección o incluso mágico operativa, es algo muy común, pero no en Cuba ni en África. Es algo extraordinariamente común en la península ibérica, en Europa, en Asia. Ahí tenemos a los budistas tibetanos con huesos. Exactamente. Realmente es algo bastante natural en términos históricos antropológicos. Yo creo que si hacemos una pequeña reflexión, cuando empezamos a encontrar esta especie de dicotomía entre si es algo bueno o algo malo, empieza a aparecer y bueno, no es por meterme ni mucho menos, Dios nos libre de este tema, pero por hacer una breve anotación antropológica y bajo mi humilde criterio es cuando empiezan a aparecer las corrientes abrahámicas, ¿no? Todo lo que son las religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo, cristianismo, Islam, y se empieza a generar una visión muy diferente a lo que hemos ido viviendo como pueblo hasta que empezó esto. Sin ir más lejos, en África es algo muy normal, hasta hace relativamente poco, y en zonas muy rurales todavía se sigue haciendo, en que los familiares fallecidos se entierran en el propio salón de la casa. Tampoco es que tengan la casa muchas estancias, pero vamos, en el propio salón, del suelo de tierra, se abre un hueco, ahí se entierran a los difuntos y se vuelve a cubrir el hueco, y sobre ese hueco, sobre esa tierra que se acaba de cubrir, es donde se alimenta, ¿no? a esos ancestros, ¿no? Pero claro, empezamos a introducir todo lo que son corrientes abrahámicas. Por ejemplo, en África está muy, muy vinculado el tema de Islam, el tema de cristianismo fundamentalmente. De hecho, tanto es así que, bueno, el saludo típico del Palo Mayombe es Salam Aleikum, ¿no? Y podemos ver cómo fue eso derivándose, cómo se fue, no sé si emplear la palabra contaminando, pero sí decantándose desde una perspectiva así, una especie de hisopo, por así decir, que fue generando toda esa creencia, y quizá desde ahí empezamos a entender una especie de dicotomía un poco dual entre sector. Esto vale, podría ser de una forma concreta, pero esto no es bueno ya, esto no sé qué, cuando siempre hemos utilizado como pueblos, y sin irnos más lejos, nos vamos a España mismo, podemos ver los íberos que utilizaban pues, todo este tipo de historia, en fin. Y no te corto más, perdóname que tú eras invitado. No, pues no, sí, realmente es muy cierto y muy interesante. Y es más, añadiría, a menudo incluso puede ser algo que efectivamente un rechazo que proviene de la psicología abrahámica, sin embargo a veces un rechazo hipócrita, porque las reliquias de los santos, desde el paradigma católico, son en realidad restos óseos, y porque en verdad incluso
en la península ibérica tenemos auténticas, literalmente, momias que la gente expone, que la gente toca, que la gente pide, que la gente... Realmente el catolicismo es un culto muy, entrecomillado, muertero en su esencia, ¿no? Yo siempre digo, al menos folclórica. Yo siempre he mantenido mi propia teoría de que el catolicismo es una de las creencias más espiritistas que existen, porque toda esa petición a los santos, toda esa veneración a los ancestros desde el punto de vista ya netamente... No quiero atreverme a decir nigromántico, pero sí que es verdad que se utilizan restos óseos como parte de lo que bien comentas de los relicarios y demás, ¿no? Pero efectivamente tenemos que hacernoslo mirar también en nuestras propias culturas, en cómo nos han educado, y a ver hasta qué punto, ¿no? Tenemos que empezar a sacar el polvo de la paja, porque no es tan diferente unas cosas de otras. Efectivamente. Entonces, uno de los elementos importantes en el sentido físico que un gangulero tiene normalmente es la conocida como inganga. La conocida como inganga, sí es cierto que en ella radican normalmente restos de diferente procedencia. Y sí, efectivamente, restos humanos también. Claro, aquí hay una dicotomía, sobre todo legal, que muchas veces es utilizada de manera que responde, y yo a veces no entiendo muy bien al interés. Realmente yo tengo 15 años de gangulero, de momento yo no violé ninguna tumba y mi tata no lo ha hecho. No, porque es que imagínate que fuese tu abuelito. Bueno, vamos a ver. Uno, son cuestiones espirituales que siguen lógicas espirituales. Dos, normalmente esos restos humanos provienen muy a menudo de los osarios, es decir, van a ser desechados. Seguramente el religioso no iba a coger ese resto si ese señor, los restos de ese señor no hubiesen sido completamente descuidados hasta el punto de que, tal como marcan muchos reglamentos jurídicos de muchos países occidentales, van a quemarse, van a desaparecer. Entonces lo que se hace es un trocito, lo que se hace es se coge lo necesario, entendiendo la liturgia del linaje en particular, y es cierto que compone parte, pero ni muchísimo menos la parte más importante del inquisi o enganga. Claro, porque en un modo... Sí, perdón. En un modo yo puedo entender que sea imposible, o difícil, como cuanto menos, esta lógica hollywoodiense, que bueno, es que son restos, pero como también hay restos de diferentes procedencias animales, y como hay tierras, y como hay palos, y como hay muchas cosas más que cumplen una función esencial. Claro, es como lo que mencionaba al principio, hace unos minutos, ¿no? De que no sé cómo el mayombero originario miraba el cielo y veía las luminarias, veía ese macrocosmos y se daba cuenta que era un reflejo. Y entiendo que eso mismo quiere representarlo y quiere tratar de condensarlo en algún sitio físico donde evidentemente pues tendría que haber algún tipo de rastro de todo ese macrocosmos que quiere generar en una especie de cosmos de bolsillo, entiendo. Efectivamente, al fin y al cabo, la reproducción de una enganga no es más que la representación, en muchos casos, hasta cierto punto literal, del mundo en chiquitito. Es decir, es una especie de restauración cósmica donde de una manera fetichista el engangulero encontrará su armonía, incluso hasta de un modo alquímico, y su evolución, la suya por supuesto, y la de sus seres queridos, sus ahijados, sus amigos, sus vecinos, su comunidad, tanto en el sentido meramente sentimental como estrictamente iniciático. Y en esa enganga tiene que haber muchas cosas, porque hay que representar todo, y vamos a ver que este es el gran secreto de una enganga
cómo metemos todos los montes del mundo dentro de un recipiente, dentro de un saco o dentro de un fetiche. Eso responde a probablemente es uno de los mejores secretos guardados del gangulero. Sí. ¿No? ¿Cómo se mete todo eso para adentro? Entonces, dentro de su liturgia, dentro de sus enseñanzas orales, que cronológicamente sí es cierto que sobre todo en Cuba tiene unos pocos siglos, pero psicológicamente, de una manera más subyacente, trasciende las eras de lo que seguramente sea el más antiguo continente de nuestro planeta. Tiene unos procedimientos específicos para causar esa armonía. Y con muchísima lógica. Efectivamente, y que este es finalmente el método más noble del gangulero, producir la palabra bilongo. Para aquellos que hayan escuchado la palabra bilongo, a lo mejor se ha sorprendido porque muchas personas en nuestro argot lo entendemos como bruja. Ya te voy a tirar un bilongo que te voy a partir al medio. Es un cubano. Bueno, la realidad es que bilongo es una palabra que en bantú significa medicina. Efectivamente. Y es lo que únicamente la nganga, otra cosa que se puede utilizar para muchas cosas. Del mismo modo que un cuchillo, yo al cenar hoy lo he utilizado para cortar el pan, para hacerme un bocadillo, pero también puedo matar al vecino. Claro. Eso está claro. Al mismo principio que hablábamos antes de esa dicotomía, ¿no? Que hablábamos antes de bueno o malo. Para el pensamiento del mayombero, para el pensamiento realmente de la energía que nos engloba, es amoral por completo. Efectivamente. Efectivamente. La nganga y la propia naturaleza es completamente amoral. El mismo viento que te relaja en la playa te destruye la casa y te echa la casa abajo con todos ustedes dentro. Es lo que hay. Cuando pasó esta gran tragedia en Haití, yo me fijé en una cosa que demuestra la lógica mayombera en una, por otro lado, dramática situación. Cuando llegó este fenómeno de la naturaleza, dejó Haití destruida, yo me fijé en un documental que a un lado de la acera un hombre lloraba porque, bueno, infelizmente la casa se había venido abajo con sus hijos dentro. Y repetía, ¿por qué? Dios, ¿por qué? La acera de enfrente, un poquito más, unos 200, 300 metros, un hombre con la misma casa destruida, abrazando a su familia, decía, gracias, Dios mío, gracias. Pero es el mismo fenómeno. Un fenómeno agresivo que asoló Haití y que dio motivos a una persona para probablemente maldecir el destino que le había tocado, pero a escasos 700 metros había una persona dando gracias a Dios por abrazando a su familia, ¿no? Y eso es la naturaleza, finalmente. No una lucha, o al menos yo no lo veo así como nos han enseñado en nuestra educación cristiana, sino más bien una confluencia de polaridades que da un fruto, una síntesis que al fin y al cabo es la evolución. Y eso la enganga. ¿Qué cuerpo se nos queda, ¿no? La verdad que es espectacular. Bueno, y los impungos, ¿qué rol juegan en todo esto? Los impungos surgen en Briyumba. Yo creo que para esto va a haber muchas teorías de cómo surgieron. Entonces animaría a la investigación propia de cada oyente. En mi opinión, en mi muy humilde opinión, yo creo que el briyumbero se fijó en la segmentación de la naturaleza por parte del lucum y utilizó su propia lógica para ir más allá de otras fuerzas de la naturaleza, tal vez considerando limitado el paradigma mayombero, donde el sasi era, ¿no? Y ahí surge, porque es una enganga, además, el estilo de enganga briyumbero, propiamente briyumbero más, es como el flamenco en cuanto a España, Sarabanda, que fue de hecho el primer fundamento briyumbero, y la enganga principal, junto al sasi, o como el briyumbero la llama siete rayos, ¿no? Sin embargo, mi tata dice, el Congo, el esclavo, fue al mar y trató de hablar con él, pero el mar no tenía orejas para escuchar, ni tenía lengua para responderle. Entonces, ¿cómo fue que ese negro iba a hablar con el mar? Calunga no habla, pero el Lembe Calunga, es decir, los espíritus que orbitan en cuanto a ese fenómeno que nosotros conocemos como mar, sí hablan. Había que atrapar la esencia espiritual
esas, vamos a llamarles, fuerzas númenes del mar, y meterlas a un recipiente o condensarlas de alguna manera. Y por supuesto también el río, pero también la principal luminaria para tanto el mayombero como el briumbero, como es el lucero del alba. Y de ahí de hecho se llama el fundamento lucero mundo. También muy entroncado con el destino, las encrucijadas, el cruce de caminos. Mucha gente diría, no, eso pinta mucho el Eguá. Yo como estudiante me temo que está más emparentado a Papalesba, el vudú, más que al Eguá propiamente dicho. Cuando hablamos del Eguá, al fin y al cabo hablamos de un título. Hablamos de un título otorgado a Eshu. Exacto. Y claro, Eshu y Lucero Mundo a mí no me cuadran. Sí es cierto que hay una psicología más vudú. No olvidemos que en el vudú confluencian diferentes etnias, incluida la bantú. Puede ser un pensamiento coincidente. Fue una de las mayoritarias, de hecho, las que llegaron a la isla de la Española fueron una de las mayoritarias, fue los bantú. Efectivamente, entonces pudo haber un contagio. Entonces, por eso ese sincretismo que a veces se da, no es que es parecido al Eguá, no es que el Eguá para mí en mi cabeza es un título que se le da a eso y no le veo ni el parecido con Lucero Mundo, ¿no? Aunque lógicamente también habrá confluencia, sobre todo a la hora de considerar paradigmáticamente el destino, que ahí sí el mayombero y sobre todo la literatura ifá, como Badao tú lo sabes muy bien, puede estar en muchos puntos hermanadas. Lógicamente tuvo que haber entre nuestros mayores, entre nuestros ancestros religiosos, tuvo que haber pensadores que intercambiaran, que hubiese, vamos a llamarle, un protodiálogo religioso. Y lógicamente se inspiraron, pero bueno, eso tampoco es algo extraño en el mundo, del mismo modo que los romanos influenciaron otros pensamientos, o los egipcios influenciaron el pensamiento griego. Bueno, pues los esclavos de diferentes procedencias, sí, bueno, probablemente el recipiente donde en Cuba se dan los guerreros, que es un caldero de 3 patas, pues a lo mejor está inspirado en Sarabanda del briumbero. Sí, probablemente haya esa confluencia, ¿no? Juntas en una isla chiquitita a un continente entero. Y vamos a ser, con el cariño que se le tiene a Cuba, vamos a ser realistas. Al cubano le gusta compartir, le gusta hablar. Al cubano no le puedes quitar el hablar, el buen comer, el buen beber y otras cosas. También al cubano no se las puedes quitar. Entonces el cubano no se puede estar callado ni debajo del agua. Que su ancestro, que su bisabuelo hablara con el bisabuelo del frente, que era Congo, me parece lógico. Entonces, más que un sincretismo, yo creo que se produjo una especie de aprendizaje de la segmentación de todo eso tan grande que son los Dumare para el Lukumi, y que para el Bantú es Sambien Pungo, ¿no? Y se trataron de condensar ese diamante de diferentes luces, esa luz blanca que se divide en varias luces, esa alegoría que he puesto al principio. Se trata de condensarla y manejarla a favor. Y es más, porque el gangulero es arrogante. El gangulero, su psicología es su beneficio a través del control de su propio destino. Entonces el gangulero no es un culto de adoración, no es un culto de como nosotros los olorisas hacemos, porque yo también soy olorisa, de que yo me arrodillo frente a Changó y agito la maraca y cambio sí el Changó. No, el gangulero es de ponerse arriba en gana y ordenar y manejar esas fuerzas y establecer una comprensión del destino tal que le otorgue, a través de procedimientos religiosos y a veces también mágicos, dominarla para su bien y el de su comunidad. Claro, además el pensamiento del africano, y además recordemos del africano de los tiempos de las colonias, por desgracia, unos episodios más tristes, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿no? Pero si nos paramos a pensar en el pensamiento de ese africano, era un pensamiento que buscaba aliados permanentemente, aliados para sobrevivir, aliados físicos como aliados invisibles, ¿no? Entonces, para él todo sumaba.
Me da igual que el aliado que me acaban de presentar sea Lucumí. ¿Tú quieres trabajar para mí? ¿Tú quieres ser mi amigo? Pues venga, vente conmigo, ¿no? Y así es como también, creo yo, entiendo desde mi humilde punto de vista, que se fue también generando esa simbiosis de una serie de, en fin, al cabo de fenomenología sincrética, pero sumamente rica, bueno, y a la vista está sumamente efectiva, aplastantemente efectiva, ¿no? Efectivamente. Que al fin y al cabo de lo que se trata. De que lo que se haga funcione. Porque si camina tiene patas. Exactamente, si camina tiene patas. Eso está clarísimo, ¿no? Y la verdad que ahí se iría generando todo este proceso. Bueno, al final, poquito a poco, me estoy dando cuenta de que se nos está yendo el tiempo. Con esto que yo quería de hacer una pequeña introducción de 10 minutos sobre el palo. Así que me parece a mí que vamos a tener que hacer otro programa. Te voy a tener que robar otra vez un poquito de tiempo de tu vida para seguir ampliando. Y si no te importa, me gustaría que siguiéramos un poquito más hoy, terminando por hacer un pequeño esbozo de lo que, para que no conozca el palo, y bueno, para que lo conozca, pues oye, hacemos un refresco y refrescamos términos, no sé, charlamos entre los que estamos iniciados en este tema, pues algo que nos gusta, y así también vamos conociendo todo esto, ¿no? Y que es un padre en ganga, que es bueno, vamos a hablar primero desde el principio vamos a poner los cimientos. Se escucha mucho hablar de enredamiento, qué es enredamiento, qué pasos se dan en un enredamiento, en fin, cuéntanos un poquito, para que no tengan idea qué es la inquimba, cómo sería una persona que quiere, porque estoy seguro, ya te lo adelanto, de que va a haber un montón de gente que se va a querer poner en contacto contigo. Si ya tú después quieres decir alguna forma de ponerse en contacto ya, pero seguramente ya estoy haciendo un poco de bola de cristal, de adivino, y habrá un montón de gente. Oye, ¿y uno cómo se puede iniciar en esto del palo monte? Pues si quieres ya nos quitamos de en medio esa pregunta. Y ¿cómo sería el proceso? La psicología del palo mayombe, pese a que muchos de nosotros vemos el mayombe como la gran madre de los desamparados, porque finalmente fue construido donde la persona totalmente desposeída, como era el esclavo, tenía que huir, era perseguido por rastreadores con perros, en situaciones infrahumanas que no somos capaces de imaginar. Y ahí había de todo, y mayombe acogió a todo. Mayombe es una gran madre consoladora, ¿no? Que no reniega de su descendencia biológica. Sin embargo, en términos sacerdotales, sí es cierto que podemos denominar el palo mayombe en su totalidad como un tanto elitista, en el sentido de que esto no es un culto en el que a uno le gusta y se consagra. Hay un proceso de investigación, pero esto no es porque tú seas más guapo, más alto, no, es simplemente porque la fenomenología espiritual que trasciende y orbita en torno al mayombe es de unas características tan particulares que necesita de ADNs espirituales o astral o en sila, como decimos nosotros, armónicos. Entonces, una iniciación, por muy bien conducida que sea, a una persona no apta, simplemente porque no está para esto, es un tremendo babalao y ese es su destino, o un tremendo sacerdote católico. Normalmente siempre por prudencia realizamos una investigación espiritual, pedimos permiso al fundamento. Automáticamente eso también genera que pedimos permiso a báculo, es decir, los ganguleros fallecidos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que el alma de nuestro linaje, a que fulanito de tal es apropiado para iniciarlo. Bueno, supongamos que ha sido así, ¿no? Entonces se conduciría la ceremonia de rayamiento. Esto es una palabra en nuestro argot que hace referencia a unos pequeñitos cortes que se hacen en el cuerpo por una serie de motivos muy fundamentales del proceso ritual, aunque el proceso ritual es muchísimo más amplio, a través del cual uno pasa a formar parte y recibe una identidad dentro del palo mayombe como engueyo, que es una palabra que viene a
a identificar al novicio. Es el hijo de la enganga, en este caso de su tata, su tata, que será el padre enganga que lleve ese munanso. Un munanso es una casa religiosa de palo mayombe. En él existen muchos oficios, cada uno tiene varios oficios, ¿no? Cada uno tiene su función fundamental. Y el padre enganga no debería de ser el caudillo de ese munanso, aunque desgraciadamente muchas veces ocurre. En realidad es una especie de método asambleario entre los principales oficios del munanso, y siempre con la necesidad de que la enganga lo ratifique. Siempre estamos sometidos a los fenómenos espirituales. Sin embargo, sí es cierto que el padre enganga, en teoría el más experimentado, es el que lleva un poquito la comparsa por meros razones de coordinación, por meras razones de coherencia a nivel de coordinación. Inicia un proceso de desarrollo espiritual bastante serio, y que es necesario cumplir. Muchas veces no se cumple con esto, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas veces no se cumple. Luego usted lo sabe bien, también como yo, porque hemos visto muchos casos, sobre todo de munanzos, pues, que no se preocupan tanto en la formación espiritual, en la formación de las dotes de medium de la persona, de los conocimientos de las hierbas, los palos, las cosas, la cosmología del palo mayombe, su desarrollo, ese sentimiento que hay que gestar de gratitud y de cariño a nuestra enganga madre. Porque mucha gente, bueno, yo ya quiero lo mío y adiós, ¿no? Y eso es un grave error, que llegará un momento que traerá consecuencias negativas también, ¿no? Consecuencias negativas simplemente porque estás siendo ingrato con fenómenos que te están sosteniendo, ¿no? Si así ha sido, si la persona muestra ese valor, hay un segundo proceso iniciático donde se le consagra como Tate Inquisi. Un Tate Inquisi no necesariamente tiene que llevar su enganga con él, pero sí es cierto que en muchos casos sí. De hecho fue mi caso personal. Aquí empieza un nivel, digamos, universitario de formación. Una enganga es algo delicado, una enganga es algo que, precisamente por lo que representa, por esa integración y esa lógica con la naturaleza que tiene que tener, es algo que tiene que estar todo en su sitio, todo bien, y es algo que hay que saber manejar. Entonces hace falta un adiestramiento profundo, hay que comerse muchas conversaciones con tu mayor, hay que presenciar ceremonias, hay que tener paciencia, al fin y al cabo. Y disciplina, porque también hay que tener una gran disciplina también con la propia regla de la casa religiosa, también con la propia... Porque siempre cuando el Tata Enganga, el padre Enganga, te va marcando una serie de directrices, también es porque él entiende que precisamente si algún día tú vas a recibir una enganga, no puede ser darle una metralleta a un mono, tú tienes que saber perfectamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que entra dentro de este culto queriendo tener algún tipo de, no sé, de poder, de cualquier cosa, y lo que quieren hacer las cosas ya, pero claro, esto necesita un proceso, pero bastante piango, como se dice en palo, ¿no? De pasito a pasito, a través del cual la persona se vaya decantando todo ese conocimiento que le van transmitiendo sus mayores, porque esto no es algo baladí que tengamos que hacer, venga, como quien compra, pues eso, cualquier cosa, ¿no? Es algo que tiene que estar dentro, y discúlpame que te corte, pero hay algo que yo he visto mucho, ¿no? Hay gente que... No, es muy importante lo que dices. Para mí es el gran error fundamental de la persona que quiere entrar en el palo monte, a pesar de que he visto casos donde la enganga le ha dicho una y otra vez que no, y van saltando a casa religiosa, hasta que encuentran un tata sin escrúpulos donde coge dinero y le hace la ceremonia, habiendo tenido previamente consultas de investigación donde la enganga le decía que no, que por ahí no era, que su camino era otro. Y después hemos visto casos, como tú bien sabes, literalmente de gente, bueno, que no acaba muy bien del todo, por no decir otra cosa, ¿no? Efectivamente. No porque una cosa sea mala o buena, sino porque tenemos que entender
que son fuerzas ya de por sí muy poderosas, muy densas, que han sido alimentadas durante siglos por generaciones y generaciones de iniciados y que están a disposición de nuestra, ¿no? Sin embargo, si no se saben utilizar, es como la electricidad. Realmente es muy bonita. De hecho, esta entrevista sin electricidad sería muy difícil de hacer. Sí, sí. Pero es que también nos podemos electrocutar. También. Entonces, pues una fuerza poderosa la electricidad. Y los fenómenos que trascienden el palo mayombe, que los conoce, son realmente importantes de manejar con extrema seguridad. Para eso hace falta práctica y conocimiento. Y como muy bien has dicho, disciplina. Y una aceptación de la realidad. O sea, realmente una negativa por parte de la enganga no es un paso atrás, todo lo contrario, es un paso adelante. Ya tú tienes un lugar que descartar, estás más cerca de tu camino. Exactamente. Yo cuando yo descubro que una cosa no es para mí, bueno, siempre puede haber unas horas, unos días de decepción, pero finalmente comprendo que es una forma de orientación, porque podría haberme entretenido años, décadas, en ese sitio que realmente no era para mí. Entonces, la fiabilidad de la enganga en esa investigación hay que tomarla extraordinariamente en serio. Lo primero y lo más importante es que uno le llame ser iniciado, pero si al someterte a ese proceso de investigación espiritual la conclusión es negativa, aun asumiendo que puede existir una excepción, porque es algo lógico en la psicología del hombre y de la mujer, hay que verlo como un empuje para encontrar nuestro camino. Exactamente. O sea, Mayombe ya nos ha ayudado, incluso diciéndonos que no. Exactamente. Pero hay que respetarlo, porque querer ser lo que uno no está destinado a ser solamente va a traer lamentos y disgustos. Exactamente. Dice Baba Popola que muchas veces la gran frustración del hombre es como si fuera una semilla de un árbol, ¿no? Donde una semilla de manzano, por poner un ejemplo, ¿no? Y el manzano está dentro de la semilla, en potencia. Pero si ese manzano ve a su alrededor un roble y empieza a querer ser el roble, y yo, ¿por qué no puedo ser roble? Pues yo puedo decidir mi destino, yo quiero ser roble, pues evidentemente, si está destinado a ser manzano, vamos a ser manzano, ¿no? Entonces sería la enganga te está diciendo, no, chiquillo, tú te das que tirar para otro lado. Y tu semilla es otra. Explota tu semilla, germínala y crece, ¿no? Efectivamente. De hecho, tú me conoces hace años, muchos años, y tú sabes bien que yo tenía mis dudas con respecto a Coronado Orisa. Yo era aquel chico joven que decía, mira, yo me quedo angulero y me quedo aquí. Sí. Porque tal igual. Recordarás aquellas conversaciones hace como 12 o 13 años. Sí. La realidad es que finalmente me tuve que someter a determinada serie, darle la razón a grandes olúos, darle la razón a religiosos, darle la razón a mi destino. Y tengo Chango Coronado. Y francamente, junto con rayarme, no he tomado mejor decisión en mi vida. Entonces es importante aceptar qué tenemos que hacer y hacerlo. Buenas noches, Mireba. La Angola, buenas noches, Mireba. Ya mundo nuevo, Cariri. Mundo nuevo, Cariri, anda a volar. Y entonces la ceremonia de rayamiento, fundamentalmente, que se conoce como Nquimba, lo que está haciendo es directamente está aunando, por así decir, también esa astralidad de esa persona, digamos que la está ordenando, podría ser la palabra. Efectivamente. Yo creo que la iniciación no hemos sido nadie que hayamos comprendido todo el contenido de la iniciación hasta años después de habernos iniciado. Yo siempre se le digo a mis ahijados, el rayamiento es como una cebolla, tiene muchas capas, en este caso capas de significado. Las primeras no son menos ciertas que el núcleo. Muchas probablemente no se puedan aclarar por la discreción que exige la tradición, sobre todo las más internas, y otras directamente no se pueden ni transmitir porque responden a una comprensión incluso de carácter intuitivo.
que lo confirma la propia realidad, o los propios espíritus, porque aquí hay una relación muy estrecha con diferentes fenómenos espirituales. Lo primero que podríamos decir es que es una identidad que se otorga con el fin de alcanzar una armonía. Se hacen una serie de procedimientos sobre diferentes partes del cuerpo. Esas partes del cuerpo a su vez están asociadas con diferentes puntos de la naturaleza. Luego viene a armonizar. Sin embargo, el iniciado camina por una especie de... nosotros tenemos un complicado sistema de firmas que representan diferentes fenómenos a lo largo ya no de la naturaleza, sino del universo entero. Entonces, el mismo caminar sobre ciertos diagramas que se dibujan simbolizan el reingreso, porque al fin y al cabo provenimos de ahí, del mundo de los ancestros, adquirir una identidad y volver con ella, y por supuesto todas y cada una de sus consecuencias a nivel de salud, a nivel medioísmico, a nivel de la evolución de la persona, y lo que persigue el palo mayombe también es una fortísima protección, porque finalmente el palo mayombe es como he dicho antes, un culto que se desarrolló en etapas inhumanas, donde el esclavo lo que quería era llegar a viejo. Entonces, el llegar a viejo es realmente la razón más importante. Sin embargo, lógicamente hay muchas más capas que uno va comprendiendo, hablando con sus mayores, conociendo a mayores, conociendo a los troncos, que es lo que llamamos nosotros los que sostienen nuestros diferentes linajes y que cuida los fundamentos de los que parten, ya que cada enganga da sombra a otra enganga por motivos muy fundamentados, y con la experiencia práctica a lo largo de los años se ven comprensiones de ese significado de la iniciación, que al fin y al cabo son comprensiones de nuestra naturaleza radical como seres espirituales encarnados. Y eso tiene una explosión de consecuencias que bien utilizadas, con sabiduría, con paciencia, con cariño y con corazón, te van a salvar la vida. Se la van a salvar a tus seres queridos y te van a ayudar a evolucionar. No vas a parar balas con los dientes. Si te disparan, te van a disparar, pero sí es cierto que vas a tener la oportunidad de ser el dueño de tu vida. Y es probablemente una de las mayores maldiciones que todos los seres humanos tenemos, que estamos influenciados por cosas desde las más físicas, aunque intangibles al mismo tiempo, paradójicamente, hasta las directamente más intangibles. Y la comprensión, la práctica, la experiencia, finalmente a lo que nos conduce es a poner la vida tal y como, a veces no como la queremos, pero sí como la necesitamos. Saludando palo mayo, Yengere Kunye, saludando palo mayo, Yengere Kunye, saludando palo mayo, cuando yo llama Kuye, saludando palo mayo, la banda de Kuye, saludando palo mayo, Yengere Kunye, saludando palo mayo, Tendere Kuye, saludando palo mayo, Tendere mi yaya, saludando palo mayo, Yengere Kunye. José, creo que con esto nos vamos a quedar. Perfecto. Porque me parece un colofón que me va a dar pie, y ya te hago spoiler de que vamos a tratar sobre la espiritualidad netamente como camino iniciático para hacer que nuestra vida sea mejor. ¿Qué te parece para un siguiente programa? ¿Te anima? Tanto magnífico como necesario. Sí. Pues vamos a derribar un poco el armario de la brujería, que parece que es nada más que brujería, pero en realidad es mucho más profundo. Perfecto. Bueno, ya sabes que no soy demasiado, ¿cómo decirlo?, riguroso en temporalidad del programa. Sé que dije que iba a tratar de ser lo más disciplinado posible dentro de lo que sería el podcast, pero sinceramente tengo tantísimas cosas que me llevan tanto tiempo que el podcast pues, ahora mismo pues no es una de mis grandes prioridades, pero voy a tratar. Y también, por supuesto, si a ti te viene bien, de que a ver si la semana que viene o la siguiente pues podemos lanzar este segundo programa. ¿Te parece bien?
Magnífico. Estupendo. Bueno, y que nos estáis escuchando, ya me vaya a perdonar a mí, porque si falla que sea la temporalidad del siguiente programa, es culpa totalmente mía, ya os digo, no tengo todo el tiempo del mundo, pero de verdad agradezco enormemente a este pedazo de religioso que tenemos con nosotros y increíble persona, de verdad, lo digo yo que lo conozco ya de hace muchos años, que para mí es de esas personas, dicen que los amigos los cuentas con los dedos de una mano, ¿no? Pues este hombre es uno de esos dedos, y mira que llevamos sin vernos físicamente, nos estamos viendo ahora mismo a través de una pantalla, pero llevamos sin vernos años, pero la sensación esta que tienes de habernos visto hace 2 horas tomando un cafelito, como cuando antes quedábamos en nuestros tiempos mozos a la puerta del Munanso, y toda la historia esa, en el máquino se llamaba aquello. Es verdad, es verdad. Qué bueno, qué bueno. En fin, cada uno ya pues siguió su camino religioso y también su camino netamente, ¿cómo se dice? De distancia, ¿no? Tú te fuiste a otro sitio a vivir, yo me fui a otro y demás. Pero bueno, lo importante es participar y no perder contacto y estar siempre ahí, que al fin y al cabo de eso se trata la amistad. Estáis siempre güey con güey, hueso con hueso. Así mismo. Bueno, hermano, un abrazo enorme, enorme, enorme. Sabes que te quiero, tío, y cualquier cosita, pues cualquier duda, ¿cómo te puedes localizar la gente? Cuéntame. Bueno, tenemos un proyecto de página web, ya desde, creo recordar, 2013, myhombre.net, o sea, está bastante facilito. Ahí hay un email asociado, cualquiera puede escribir. Luego también en Facebook, asociado a esta página, si alguien escribe Palomonte Mayombe España, verá una página que llevo yo junto al oficio Baconfula. Bueno, uno de mis ahijados principales, ya hablaremos de los oficios en otra oportunidad, y algún trata más que conoce más que yo un poco, y sobre todo que tiene más paciencia que yo para determinados asuntos virtuales, pero en todo caso normalmente el email lo atiendo yo personalmente siempre. Ajá, perfecto. Pues muchísimas gracias, José. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, un fortísimo abrazo. Esto ha sido Espiritualidad Yoruba, conociendo estas tradiciones y en esta ocasión adentrándonos en el fascinante mundo del palo mayombe. La verdad que espero que os haya dejado, como a mí me ha dejado, la sensación de querer más. Así que nada, en un próximo programa pues vamos a seguir abordando este tema, ya de una perspectiva, aunque todavía me queda que abordemos, como bien has dicho, que se nos ha olvidado el tema de los oficios y demás, pues más que nada por dar una pequeña pincelada de alguien que no tenga ni idea un poquito, pues por lo menos que termine de escuchar los programas que vayamos a hacer y sepa de qué va a hablar, y que cuando hable con propiedad, que no los programas que vemos a veces por ahí en televisión, pues la verdad que te entran ganas de tirarle un ladrillo a la tele. Y ves cada cosa de verdad que te entra ganas de llorar, porque no tiene nada que ver con la realidad, es simplemente un camino iniciático fascinante, muy muy bonito. Y nada, simplemente agradecerte nuevamente, José, que haya estado aquí con nosotros, y a todos ustedes que nos han estado escuchando. Nos vemos en un siguiente programa de Espiritualidad Yoruba. Un saludo afectuoso de este que te está hablando, Paco Aboy Fasequín, y un súper abrazote a todos. Hasta luego. Vengo saludando batalla, Saludando, saludando batalla, tierra Congo. vengo saludando batalla, Saluda muerto. vengo saludando Buenas noches, la tierra Congo. vengo saludando Mucha muera batalla, lo que yo traigo. vengo saludando Mucha lengua batalla, lo que yo traigo. vengo saludando batalla, Saludando, vengo saludando batalla. saludando.